Comenzamos entonces con la actividad programada. La actividad que comenzamos en este momento, como todos ustedes saben, consiste en la conferencia que el doctor Folari va a dar a continuación, y esta conferencia se produce en el marco de las 7ª jornadas de investigación que organiza nuestra facultad y más específicamente la Secretaría de Ciencia y Tecnología de nuestra facultad. Son jornadas que se vienen desarrollando hace varios años, esta es la 7ª, y constituyen un intento de constituir un espacio académico para la presentación de investigaciones y de desarrollos de los docentes de esta casa y los estudiantes y graduados y de otras casas de estudio. Estas jornadas, que se realizan año tras año, aproximadamente a esta altura del año, son, y esto cabe destacarlo especialmente, son gratuitas y de participación libre para estudiantes, docentes y graduados de cualquier lugar del planeta. Lo cual constituye ciertamente un hecho infrecuente, puesto que todas estas jornadas son siempre o casi siempre, no puedo decir siempre porque no conozco la totalidad de las jornadas que se efectúan, pero son siempre aranceladas, ¿no? Entonces es un elemento más que pensamos contribuye a la construcción del conocimiento y al favorecimiento de las actividades académicas en la universidad pública. Los invitamos a todos, yo sé que hay muchos estudiantes aquí presentes, a que se acerquen a estas jornadas y que contemplen la posibilidad de participar activamente en ellas en los años venideros, puesto que eso constituye efectivamente un trabajo académico y político también, más en su formación como futuros psicólogos o en la profesión en la que estén desarrollando o quieran hacerlo. Bien, el marco de estas jornadas o el tema general de estas jornadas tiene que ver con dos cuestiones asociadas, que son el neoliberalismo y sus, por así decirlo, efectos en la subjetividad. Este es el ítem general convocante para la presentación de los trabajos y los desarrollos y los comentarios que dio inicio como título genérico a las jornadas. Es en ese contexto, en el contexto de las vinculaciones entre la subjetividad y el neoliberalismo, en el que se va a producir, o que tiene que ver por lo menos a nivel de los títulos y seguramente algo del contenido también será en este sentido, la conferencia que vamos a escuchar a continuación por parte del profesor doctor Roberto Folari, profesor titular de Epistemología de las Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Cuyo, con una larga trayectoria y fructífera trayectoria, y que, bueno, ha tenido la gran gentileza de acompañarnos en estas jornadas, protagonizando la conferencia central de estas 7ª jornadas de investigación. Agradecemos, ya lo hemos dicho personalmente, por supuesto, pero agradecemos ahora públicamente a los integrantes de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y también de la gestión de gobierno de la Facultad de Psicología, la presencia y la gentileza y la amabilidad que ha tenido el doctor Folari para estar presente aquí con nosotros en estas jornadas. ¿Cómo que decís? Me apuntan acá. Todas las personas que quieran certificar su presencia, su asistencia, así se llama, ¿no? Tienen que pasar después de la conferencia para que se les extienda el correspondiente certificado de asistente a esta conferencia, en la sala del consejo directivo, esa que está aquí. O sea que van ahí, piden el certificado de que han estado presentes. Es un certificado, un papel que acredita precisamente la asistencia a esta conferencia. Así que el que esté interesado en contar con esa certificación, pase con posterioridad a la conferencia por el salón de consejo directivo. Le damos la palabra entonces al profesor Roberto Folari. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco vivamente las palabras del profesor
Capelletti, y ciertamente estoy muy gustoso de visitar nuevamente esta universidad y singularmente esta facultad. Singularmente también tengo que agradecer a la directora de Ciencia y Técnica, que es quien ha estado en contacto conmigo y muy cuidadosamente ha preparado esta venida y ha hecho muy grata, no solo ella, toda la dirección de la facultad, mi presencia aquí. Y bueno, singularmente también, ya que estamos haciendo la iniciación, vale la pena destacar el valor de estar en una facultad donde se da sitio importante a lo gratuito de la universidad pública, cosa que no sucede en todas partes, digamos, y respecto de lo cual hay hoy ciertas tendencias regresivas a nivel nacional que en este caso afortunadamente no son las que están presentes. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de algo que, claro, tiene que ver con esta cuestión de la subjetividad y neoliberalismo, que es la cuestión de la idea de sujeto presocial que tiene el neoliberalismo y la fuerte, diríamos, apuesta a la posverdad en su actual ejercicio. Eso no está en la ideología neoliberal inicial, sino es un elemento propio a su práctica contemporánea. Y vamos a señalar entonces esto de diacronías que dice el título, no sé si quien tenga el programa lo puede ver, la diacronía entre una cosa y la otra, porque la noción de sujeto presocial es una noción que tiene por lo menos 2 siglos, y la idea de posverdad, por lo menos lanzada de manera galopante, como está operando hoy en los hechos, en las prácticas políticas latinoamericanas y también digamos, en las de nuestro país, dentro de la América Latina, bueno, es algo muy contemporáneo y es algo que no tiene precedentes en el mismo sentido, ¿no? Así que se conjuntan en el presente tendencias que responden, diríamos, a surgimientos históricos muy diferentes en el tiempo. Tengo que pedirles disculpas porque tengo, como quizá algunos noten, una congestión severísima, con lo cual las N's me son impronunciables, en fin, pero supongo que igual se puede entender lo que digamos, que creo que, bueno, es de lo que principalmente se trata, ¿no? Bueno, la sociedad no existe, dijo así Margaret Thatcher alguna vez, y planteó con esto uno de los dogmas del liberalismo, que es que efectivamente para ellos lo social es nada más que un conglomerado de individuos y lo que existe son solo individuos y la sociedad es una especie de ilusión, de apariencia, pero que efectivamente no existiría. Alguien dirá, pero ¿cómo? ¿Que estamos todos acá juntos? ¿Cómo no va a ser lo social algo evidente por sí mismo? Pero la verdad que si uno fuera empirista al máximo, ustedes saben qué es ser empirista, es decir, reducir el conocimiento a la observación en un sentido literal, en un sentido, diríamos, estricto. Acá no hay una sociedad, acá lo que hay son una serie de personas, ¿no? Claro, esta serie de personas, después uno puede mostrar qué relaciones tienen con sectores sociales, con determinado tipo de variables que son sociales, pero en una versión empirista radical, lo que se dice, lo único que hay son individuos. Yo nunca he visto pasar una sociedad frente a mi ventana porque efectivamente las sociedades no están configuradas simplemente por ejemplo, por el agrupamiento. Muchos de ustedes tienen sus lazos sociales más importantes fuera de aquí, fuera de esta aula, del haberse conjuntado ahora, lo cual indica que desde el punto de vista social muchos de ustedes están no casualmente, pero quiero decir episódicamente aquí, y quizá sea mucho más propio para definirlo ustedes desde el punto de vista social, el sector social del cual vienen, el barrio en el cual están, la escuela en la cual fueron, es decir, algo que no tiene directamente que ver con que estén acá, ¿no? No sé si me explico esto. Entonces, que el que estén acá parece un hecho fuertemente social, pero desde el punto de vista de la descripción sociológica
habría que ver cuánto tienen en común y cuánto no quienes están hoy aquí, y ciertamente algunos de ustedes tienen más en común con otras socialmente con otras personas que no están acá. Con esto lo que quiero diferenciar es entre estar agrupado y ser sociedad. O sea, nos podemos juntar episódicamente con un grupo, pero o podemos andar solos, y cuando se está solo no se está fuera de la sociedad, se tiene todas las determinaciones sociales que uno trae consigo, el sector social del cual viene, las escuelas a las que fue, etc. De modo tal que lo social no se configura por estar agrupado solamente. Entonces, empíricamente uno podría decir, como dijo Thatcher y como dicen los individualistas metodológicos en las ciencias sociales, que no hay sociedad, lo que hay son solo individuos. Contra esto, la versión de Durkheim, por ejemplo, fue como iniciador de las ciencias sociales allá por el año 1900, mostrar cómo hay reglas e instituciones que van más allá de los sujetos. O sea que nosotros, cada uno de nosotros, podemos ser muy individuales, pero en realidad operamos acá adentro, por ejemplo, acorde a las reglas que existen en la universidad. Podemos transgredir esas reglas, pero las transgresiones a esas reglas pueden tener sanciones acorde a las reglas que hay aquí. Por lo tanto, nosotros no somos acá seres, digamos, que hacemos lo que individualmente simplemente se nos ocurre, sino que estamos siempre socialmente reglados. Es decir, que la sociedad existe, aunque no se vea, más allá de nuestra presencia individual. Sin embargo, para esta versión, entonces liberal, lo que hay son individuos y la sociedad es un invento, la sociedad es una imaginería, diríamos, propia de pensamientos más o menos afiebrados, como ellos suponen que sería, por ejemplo, el de Marx, ¿no? En el medioevo no existía, antes del capitalismo, no existía la sociedad en el sentido actual, existía algo que podríamos llamar hoy comunidad, en el sentido de que no era una sociedad diferenciada, es decir, no era una sociedad con roles diferenciados, excepto los de los siervos en relación con los señores feudales. O sea, había propietarios y apropiados, por decirlo de alguna manera, que no eran esclavos, pero sí eran en buena medida propiedad del señor, digamos, y tenían que responderle, y allí todos hacían las mismas cosas, con pequeñas diferencias, claro, pero digo, no había las diferenciaciones sociales, por ejemplo, entre profesiones que hoy existen, mucho menos los lenguajes disciplinarios de las ciencias distintos, etc. Todo eso no existía, porque las ciencias no existían en su diferenciación actual. Había un solo saber, que era la filosofía, por eso se llamaba amor a la sabiduría, la filosofía. Así, la filosofía era todo el saber, no había ciencias diferenciadas. Los filósofos eran los que estudiaban matemática, física, y de hecho la filosofía aristotélica, hasta Santo Tomás y todos los filósofos medievales, incluyen tanto la metafísica como la física, ¿no? Había, por tanto, no había, a su vez, el individuo en esa sociedad. Borges solía decirlo, que la noción de autor es rara, porque ciertamente en esas sociedades todo era del conjunto, aunque ese conjunto estaba subordinado al amo, ¿no? No estoy diciendo que el medioevo fuera ninguna maravilla, era, digamos, la igualdad de la servidumbre, ¿no? Del estar en condición de siervos, pero efectivamente entre ellos los distintos siervos no tenían diferencias importantes de estatus, ni de clase, ni de acceso a propiedad. Había lo que Durkheim llamó solidaridad mecánica. El surgimiento entonces del individuo, la idea de individuo es moderna, la idea del individuo es propia del capitalismo, no existía antes del capitalismo. Por eso es que existía el llamado folclore en un sentido estricto, es decir, que las cosas, una canción, un tema musical no era propiedad de alguien, no había un autor, sino que era de la comunidad. Y aunque alguien fuera el que en algún momento sintetizara en su cabeza ciertas tendencias y fuera él el que lo escribiera, de cualquier modo no importaba que fuera Pepe o que fuera María, lo que importaba es que eso pertenecía, ¿no es cierto?, a un cierto patrimonio
histórico del conjunto, ¿no? Esto desaparece con el capitalismo, porque el capitalismo pasa de que todos los sujetos en el feudo vivían igual entre sí, excepto el señor, y tenían iguales condiciones, y en todo caso o vivían medianamente bien o se morían de hambre todos juntos, no había unos que sí, otros que no. Desde que el capitalismo surge, estamos cada uno librados a nuestra suerte, ¿eh? O sea que si no te ocupas de ti mismo, lo más probable es que te mueras de hambre, ¿no? Por lo tanto, el hacerse cargo de sí y el vivir al vecino como competencia es propio del capitalismo. Y el capitalismo entonces promueve automáticamente, es decir, promueve como ideología interna a sus formas de práctica la aparición de la individualidad, la aparición del hombre, que Foucault también presentaría como iniciándose en el post-medioevo. O sea que la idea del hombre como individuo es una idea nueva en la historia desde hace unos 3 siglos, ¿no? Esto implica la desfamiliarización del sujeto en relación al mundo. Esto es lo que Descartes va a proponer en su filosofía. Es decir, la filosofía cartesiana por primera vez presenta una radical desfamiliarización del sujeto con el mundo. Pues Descartes es el primero que dice: no voy a confiar en los datos, no voy a confiar en lo que veo. ¿No será que hay un genio maligno que me está engañando, me hace ver lo que no existe? Es una pregunta que no se había hecho nadie antes, por lo menos tan radicalmente como él. Y esto no es porque Descartes fuera más genial que otro, obviamente era brillante como filósofo, pero esto surge en realidad de que el yo está por primera vez sin puentes con el mundo. Es decir, el sujeto se siente tan afuera en relación con los demás y en relación con el mundo del resto de la sociedad, que tiene que dudar de su relación con ella, tiene que dudar de su relación cognitiva con ese mundo, ¿no? O sea que ahí vemos claramente surgir el sujeto, en el sentido moderno de la palabra. Esto es el inicio de lo que se llama la modernidad propiamente. O sea que ahí surge esta idea de individuo que pareciera desgajado de lo social. Esto lo vemos de alguna manera en la economía de Adam Smith, ¿no es cierto?, en la idea de que cada uno concurre desde su condición personal, individual, al libre mercado, y sobre todo de Rousseau como personaje de la filosofía política moderna, un personaje fundante, para el cual la sociedad es un mal y los sujetos están en condición natural, son naturalmente buenos y la sociedad los arruina, la sociedad los hace malos. Donde está la idea de que uno puede ser un sujeto presocial que luego está recién haciendo el pacto, el llamado famoso pacto social, ¿no?, por el cual se asumiría las condiciones del arreglo para que los distintos sujetos se sometan a la condición de sociabilidad. Ahí pareciera que efectivamente el individuo es no social y después recién entra en lo social. Bueno, pero esto es una apariencia, vamos a decir nosotros, según lo señalamos recién. Las nuevas formas de la producción son las que dan por efecto esta manera de entender al sujeto como si fuera autónomo, como si fuera presocial. Fue Marx que mostró que los sujetos somos relaciones. La famosa tesis aquella, el sujeto, el ser humano es la suma o la combinación de sus relaciones y no existe por fuera de ellas. Y además nosotros pensamos, si cada uno de nosotros es lo que es y piensa como piensa desde un lugar social, es decir, es la condición social la que explica nuestra condición individual. Dicho de otro modo, aquello que distingue a dos de ustedes entre sí es explicable en términos sociales, es decir, en términos de las diferencias de sus historias sociales, y no de algo así como que, bueno, cada uno es como es, o nació distinto. Uno puede tener
como todos saben porque estoy en una facultad de psicología, determinado tipo de condiciones psicofísicas iniciales, pero ciertamente todos los contenidos que hay ¿no es cierto?, en la mente tienen que haber pasado por los sentidos, tienen que haber pasado por las prácticas, y por lo tanto nuestras diferencias son fundamentalmente diferencias aprendidas, diferencias adquiridas, ¿no? A su vez, al margen de Marx y muy lejos de él, Émile Durkheim, cual hemos hecho varias referencias porque es el iniciador de la sociología socialmente aceptada. Marx había escrito antes de él, pero claro, a Marx se lo tachaba de ideológico y por tanto no lo dejaban entrar a la universidad, digamos, a su discurso. El de Durkheim, que señaló muy claramente que hay que estudiar los hechos sociales como cosas sociales, ¿no? Es decir, Durkheim acabó con la idea de Dilthey y de toda la filosofía especulativa que decía que los seres humanos somos totalmente libres y que por tanto no se los puede tratar con reglas, diríamos, propias del causalismo, que el hecho de que se hable de causas es propio de las ciencias físico-naturales y en ciencias sociales no las habría. Ciertamente las ciencias sociales son diferentes a las físico-naturales y la forma en que opera las causas de ciencias sociales son distintas a las físico-naturales, pero sí operan causas. Y esto es lo que Durkheim recupera cuando dice que hay regularidades empíricas no conocidas por los actores sociales. ¿Qué es esto? Y es que precisamente, por ejemplo, entre quienes están aquí, si uno llegara a tener todos sus datos de ingresos, escolaridad, vivienda, propiedades, etcétera, uno podría tipificar que hay algunos de ustedes que tienen más parecidos entre sí que los que tienen con otros de ustedes, habría varios segmentos distintos, y de lo cual ustedes mismos lo saben. A ver si me explico, si ustedes no saben con quiénes de aquí tienen parecidas características, no tienen por qué saberlo, pero efectivamente esas características están operando en quiénes son ustedes. De modo que ustedes se parecen a otras personas que están acá sin saber que se parecen a ellas, porque están determinadas por las mismas condiciones. Esto es lo social que opera sobre aquello que parece ser puramente individual, pero en realidad hay una condición social de ingreso, de lugar de residencia, de tipo de escolaridad que hace que sean quienes son. O sea que las diferencias llamadas individuales están socialmente producidas. Y el mismo Durkheim, para insistir en su argumento, utilizó una expresión muy fuerte, muy curiosa para la época, que es la de coerción. Él dijo que la sociedad ejerce coerción sobre los individuos, no cohesión, coerción, es decir, se impone directamente los individuos. Entonces, lejos de ser libres, como supone, tendemos a suponer, somos efecto de ciertas condiciones estructurales que la sociedad hace en nosotros, digamos, ¿no? Bueno, después de Durkheim, en el plano de los grandes clásicos de la sociología, que son de algún modo los de las ciencias sociales, vino Max Weber, ese extraordinario erudito, muy alemán. Él leía tantas horas por día que terminó en el psiquiátrico, ¿no? Un tiempo, ¿no? Después salió, un tiempo cortito, pero realmente era un lector obsesivo y un escritor, en fin, brillante. Y él es el pensador de la modernidad, en cierto sentido, cuando él habla de la diferenciación social. Él dice que una sociedad es distinta a las comunidades medievales, por ejemplo, en la medida en que esa sociedad se moderniza. Y modernizarse implica tener burocracia, es algo que él estudió muy a fondo, y una burocracia modernizada significa una burocracia eficaz. Eso que no solemos tener en los países latinos, que tenemos algunas cosas bastante mejores a veces que en los sajones, pero en eso no, evidentemente tenemos mucho que aprender. Y plantea la diferenciación como parte de los procesos de racionalización modernizante. O sea, la modernización de las sociedades es la racionalización de estas. Es decir,
cree que lo que va haciendo la ciencia y la tecnología es modernizar las sociedades y hacerlas cada vez más racionalizadas. Esa racionalización produce la pérdida del carisma, la rutinización, en fin, lo racional no enamora, digamos, pero sí funciona como una forma de hacer más eficientes los procedimientos sociales, y allí se da la especialización como un elemento central, lo que diferencia, por ejemplo, los políticos de los académicos. Cuanto un país tiene menos desarrollo desde el punto de vista económico y a veces desde el punto de vista de los efectos culturales de lo económico, sucede que la relación entre academia y política es más porosa, está más mezclada. Esto en algunos países latinoamericanos es muy evidente, ¿no? Si comparamos la Argentina con Ecuador o Venezuela, países ambos que conozco, no en profundidad, pero sí bastante, uno ve que en esos países se pasa de la academia a los cargos políticos con mucha facilidad. En la Argentina no es tan así. No digo que no haya casos, por supuesto que los hay, pero no es fácil que el prestigio académico tenga efectos en lo político. Es un capital, como diría Bourdieu, son dos capitales muy distintos, ¿no? Esto indica que la diferenciación social en Argentina es más alta, ¿eh? Con esto no estoy, por favor, diciendo que mejor ni peor, estoy diciendo simplemente una descripción que hace que, digamos, tengamos una sociedad más pluralizada desde el punto de vista de los discursos, de las especializaciones profesionales, de los campos de prácticas, etcétera, ¿no? Pero esto me parece importante marcarlo, entonces, que podría llevar a la idea de que las sociedades modernizadas ya no son sociedades, sino son una multiplicidad de repertorios absolutamente disímbolos, diferenciados, ¿eh? No tendría en cuenta que, como bien plantea Weber, esto de la diferenciación no es que cada uno está en la suya, sino que la sociedad en su conjunto se regula por cierto tipo de armonización conflictiva siempre, pero existente, entre estas distintas especialidades, lenguajes, etc. O sea que el hecho de que la sociedad sea muy diferenciada internamente no significa que no exista como una estructura de conjunto que ordena esa diferenciación. No sé si me explico. O sea que, porque alguien podría decir, si está muy diferenciada ya no es una unidad, ya no es una sociedad. Pero en esa diferenciación hay un orden, esa diferenciación implica funcionalidades de una parte a la otra, de cada uno de los sectores y de los lenguajes específicos de las profesiones a las otras, de manera tal que en realidad esa diferenciación es un mundo social que ordena ciertas heterogeneidades. Y esto lo digo ya para el último momento de esta historización que estoy haciendo, que sería el momento de lo que algunos autores, yo he estado de acuerdo en eso y he escrito al respecto, llamamos época posmoderna, ¿no? Esto ya, hablar de lo posmoderno lo aclaro de una vez porque en su época es un debate que se dio en los años 90, hoy en día casi nadie ya habla al respecto, porque ya se ha asumido más o menos que los rasgos posmodernos son los rasgos de nuestra cultura. Pero hablar de eso no significa que uno valore positivamente las formas de, por ejemplo, de vida y de pensamiento posmoderno, de estilo cultural. Simplemente son los que mayoritariamente existen en esta época. Y hay que hacerse cargo, digamos, nos guste o no. Hay un autor que se llama Gilles Lipovetsky que vale la pena leer, no porque sea brillante, es una especie de apologeta de lo posmoderno, o sea, alguien que dice que lo posmoderno es el mejor de los mundos. Yo no estoy de acuerdo en eso, pero de cualquier modo es un buen descriptor de ciertos aspectos propios de la vida que viene desde los años, yo diría, 80 para acá. Eso llamado posmoderno es precisamente la condición de la cultura en los últimos 35 años más o menos. Allí lo típico de esta época es la diferenciación llevada al máximo. Si lo posmoderno es sobremoderno, es
diríamos, la racionalidad esta de la diferenciación weberiana llevada al extremo. Es una sociedad donde se hablan múltiples lenguajes, ahora tenemos 80 FM en cualquier ciudad, todo está segmentado, en la época en que yo era joven había 2, 3 emisoras en una ciudad del tamaño de Mendoza o de Rosario, que es el doble que Mendoza, pero de cualquier modo, de algún modo están dentro del mismo rango. Había 2 o 3 o 2 o 3 canales de televisión, y todos veíamos lo mismo, o no veíamos nada, pero no había otra chance. Ahora tenemos diferenciaciones de canales de televisión, diferenciaciones de radios, diferenciaciones de estilos de consumo, muchísimo mayores. La sociedad está todavía más diferenciada, ¿no? Pero lo que Lipovetsky no explica, porque él abandona todo pensamiento crítico, son las condiciones sociales de producción del individualismo, porque si hay algo que caracteriza esta época es el individualismo, el neonarcisismo, dice él, ¿no? Por supuesto, insisto, no es que no haya otras tendencias presentes en la cultura y en la sociedad, pero sí es la tendencia dominante. Si uno lo compara con la época en que a mí me tocó ser joven, en los años 70, bueno, evidentemente, en aquella época era una época de una épica de lo heroico y de la cultura revolucionaria que ciertamente hoy de ninguna manera permea la cultura actual. Eso no significa que seamos mejores ni peores, son distintas condiciones históricas, pero hoy en día el individualismo tiene un peso muy fuerte, pero existe, insisto en esto, una producción social de los individuos que se viven a sí mismos como centros de sí mismos. Dicho de otro modo, la sociedad produce el efecto de creerse que uno está aislado, entre comillas, que uno puede dedicarse a sí sin ningún tipo de, diríamos, producción social de lo que uno piensa o quiere, en el sentido de creer que, bueno, yo hago lo que me gusta, yo pienso lo que me da la gana, bueno, esto es lo que creemos, pero en realidad pienso lo que puedo pensar en la condición social en que estoy y hago lo que Foucaultianamente, digamos, se me impone como forma del deseo en las condiciones sociales en que estoy, en las escuelas a las que fui, en la familia en la que estoy, en lo que los medios, tremendo agente socializador contemporáneo, hacen de nosotros, ¿no? Entonces, para ir cerrando esta primera parte, negar lo social es una forma de atraso conceptual de al menos 2 siglos, ¿no? Y ese es el supuesto avance del pensamiento neoliberal, es decir, en base a las condiciones actuales en las cuales podemos sentirnos a nivel de apariencia, cada uno totalmente independiente respecto de los otros y cada uno encerrado en su propio deseo y en su propia trayectoria de autosatisfacción, hay una condición social que produce eso, y esa condición social de producción de lo individual es lo que está oculto por la apariencia de la centralidad de lo individual, ¿eh? De manera tal que basarse en esa apariencia y pensar al sujeto, como lo pensaba Thatcher, no hay sociedad, solo hay individuos, es ir 200 años para atrás, es volver a Rousseau, y es no advertir que esa preeminencia del individuo es una apariencia socialmente producida. Es la sociedad la que produce las condiciones de dominancia de lo individual, y desde ese punto de vista el efecto de individualismo es un efecto socialmente producido, y por lo tanto la sociedad precede al individuo y no hay ningún individuo presocial, como lo supone el liberalismo. Bueno, esta es la primera parte de lo que quería decir. La otra tiene que ver con la posverdad, que eso sí no es de hace 200 años, es de hace bastante poco, aun cuando haya habido visionarios como Nietzsche que extraordinariamente planteaban hace un siglo y poquito más que todo dato es interpretación y que en realidad toda verdad es la imposición de una voluntad de poder. Es decir, Nietzsche planteó antes que Foucault, y Foucault no se toma de él, la idea de que la verdad es una relación de fuerzas y de que, por tanto, la objetividad sería nada más que un cuento chino inventado por alguien para imponernos su voluntad. Pero esto que Nietzsche dijo, lo dijo, vamos a decirlo entre comillas, fuera de época, lo dijo en un momento en que el positivismo estaba en su auge, con lo cual lo que él dijo quedó para
filósofos, quedó para outsiders y quedó quizá para algunos hippies de los años 70, pero no quedó como voluntad mayoritaria, como pensamiento mayoritario, porque no era propio de esa época donde la ciencia tenía un prestigio enorme y la ciencia se pensaba como igual a realidad objetiva, ¿no? Esto, quienes trabajamos en epistemología, como también lo hace aquí el profesor Capelletti, bueno, conocemos bien que la cuestión es más complicada que eso, pero lo cierto es que en esa época no se podía plantear así, y lo cierto es que por mucho tiempo se diferenció claramente la noticia de la opinión, la información de la opinión, y el referente de un enunciado de lo que es el contenido del enunciado. Es decir, la verdad de un enunciado se daba por la relación entre el contenido del enunciado y una condición objetiva que se suponía claramente exterior al enunciado. Por supuesto, todas las teorías del lenguaje y Lacan y Foucault habrán mostrado los problemas que hay para pensar la correlación entre una subjetividad que emite el enunciado y una condición objetiva externa que es irascible en sí misma, desde Kant en adelante ya. Pero ciertamente siempre se supuso claramente la existencia de esa condición externa, que de algún modo puede ser el real de Lacan, ¿no? Es decir, no todo termina en el plano de lo simbólico y lo imaginario como condiciones del sujeto. Lo cierto es que se diferenciaba entonces el enunciado de aquello a lo cual refería el enunciado, ¿no? Vamos a volver sobre eso. Antes de esto quiero aclarar algo, que es que se utiliza mucho la noción de mentira en la denuncia acerca, por ejemplo, de los medios hegemónicos, contra los medios hegemónicos que efectivamente falsean notablemente las noticias en todas partes y ciertamente mucho en nuestro país. Pero habría que decir que está mal usada la noción de mentira, porque falsedad y mentira no son exactamente lo mismo. Mentira es la falsedad intencional, es decir, yo miento cuando a propósito digo algo distinto de lo que creo que es. Pero hasta podría darse el caso de que uno mienta y diga la verdad, sin saberlo. Yo quiero hacerles creer a ustedes algo falso, pero resulta que yo tengo mal conocimiento de la cosa, y entonces lo que digo, paradojalmente, puede resultar verdadero, aunque yo crea que es falso. No sé si me explico, es decir, que lo que importa en la noción de mentira es que yo tenga la intención de engañar, ¿eh? Lo que importa en la noción de falsedad es que el enunciado no se corresponde con las cosas, por más que yo tenga buena intención. Si yo creo que, qué sé yo, por alguna cosa rara, tuviera mal el reloj y yo dijera, bueno, ahora son las 11:15, no, son las 11 y 2 o 3 minutos, nada más. Entonces, si alguien me pregunta, yo le digo, mire, son las 11:15, yo he dicho algo falso, ¿eh? Pero si yo estoy convencido de que son las 11:15, no estoy mintiendo. ¿Se entiende? ¿No? En cambio, si quiero meterle el perro a alguien por alguna razón, porque me cayó mal, que me preguntó de mala manera, o que sea, le digo, sí, bueno, usted le voy a contestar cualquier cosa, y le contesto mal, ¿no? Mi reloj dice 11:15, y le digo, no, son las 11 y 2 minutos, bueno, resulta que es cierto, pero yo le quería mentir, ¿eh? Entonces, lo que importa es la falsedad más que la idea de mentira, y la falsedad está muy presente actualmente en determinado tipo de discursos, tanto periodísticos como más aún en las redes sociales, pero la posverdad no es el reino de la falsedad necesariamente ni de la mentira, sino es un espacio en que ya no importa si algo es verdad o mentira, ¿sí? O falsedad, perdón, ¿no? Es decir, la posverdad es que ya no importa fijarse si las cosas coinciden o no con los hechos, sino lo que importa es que las planteemos como nos parece y como tenemos ganas y como es acorde a nuestra propia decisión, gusto y o ideología, ¿no? Entonces, esa posverdad está funcionando fuertemente con efectos políticos. Se la aplicó Trump en su campaña y tuvo éxito,
Le fue bien con eso. Después se demostró que era mentira, pero falso, digo, vuelvo yo a usar la palabra mentira yo mismo, que era falso, pero no importa. Pero en ese caso era mentira, además, no era falso y era mentira, fue hecho a propósito. Se aplicó contra Evo Morales cuando él hizo el referéndum para la posibilidad de su reelección, que la perdió, y se demostró también que era falso, no tenía esta hija que se suponía que había tenido, pero no importa, ya el daño estaba hecho, y qué importa que fuera falso si ya logramos que Evo Morales no pudiera ganar esa elección. Es decir, que se aplica con singular éxito, digamos, en distintos sitios, ¿no? ¿Por qué? Estamos en una época de inflación de signos, en una época de hiperproducción simbólica, la cual tiene que ver, esto, si a alguien le interesa, después yo lo puedo profundizar, si hay, desde una noción materialista, esta inflación de los signos tiene que ver con el predominio del capital financiero en relación con el conjunto de la composición del capital. Es decir, que el avance del capital financiero por sobre el capital productivo ha producido la imagen de que no se necesita trabajar para producir riqueza. Basta tener una tarjeta, ¿no es cierto? Basta manejar símbolos, basta meterse en Internet para poder resolver problemas económicos, con lo cual pareciera que entre el valor que se ejerce, que está objetivado en el dinero, y la producción de valor trabajo, no hubiera ninguna relación. Por lo menos la relación se ha hecho muy indirecta, y por lo tanto nuestra relación con el mundo del trabajo directo y de la producción en el sentido material del término se ha hecho muy mediada, con lo cual cada vez más parece que vivimos en un mundo platónico donde el espíritu se reproduce a sí mismo, digamos, ¿no? Donde el mundo simbólico funciona solo y sin ataduras con las condiciones materiales, ¿no? Siendo así, entonces hay todas las condiciones para que el signo se despegue del referente, hay todas las condiciones para que exista un mundo de lo simbólico que cada vez más le importe poco o nada su relación con algún tipo de referente fuera de lo simbólico mismo, fuera del mundo mismo de los signos, que está hipertrofiado, por supuesto, por Internet también, y por lo que se llama malamente redes sociales. Digo malamente porque redes sociales son todas las redes en que estamos inscriptos, no solo las redes que tienen que ver con el mundo electrónico, pero bueno, le han puesto ese nombre y lo usamos en ese sentido parcial. Lo cierto es que ¿qué puede pasar a partir de este predominio del mundo simbólico, del mundo cuando digo simbólico digo también lo que se suele llamar imaginario, ¿no? En cuanto a los registros del psicoanálisis, ¿no? Es decir, quiero decir, el mundo de las significaciones en su conjunto, ¿no? Bueno, a partir de eso vemos la desfachatez de ciertos periodistas actuales, los cuales saben que en el mare magnum de las noticias los furcios se olvidan. En otra época había que chequear las noticias. Hoy se puede decir cualquier barbaridad, cosas aberrantes, que total mañana se van a decir otras cosas aberrantes, y las aberraciones de hoy serán perfectamente olvidadas por las aberraciones de mañana. Con lo cual se puede perfectamente cometer de todo tipo de furcios intencionales, muy a menudo, a veces no, la más de las veces sí, pero que en otra época hubiera sido un escándalo, ¿no? Pero claro, en esa época había solo 2 o 3 periódicos, ahora hay no sé cuántos y hay tantos canales de televisión, que claro, si uno se ocupa de la cantidad de barbaridades o cosas falsas que han sido dichas en un día, tiene que ocupar 3 días nada más que para pensar en ese día, pero resulta que en los 3 días siguientes hubo muchas más. Y además uno ve un canal y no ve todos a la vez, con lo cual las cosas pasan y algunos se dan cuenta, otros no. Los que ven ese canal lo ven porque les gusta, por lo tanto aceptan a menudo esos furcios como si fueran buenos, en la medida en que lo que se ha impuesto entonces es el estilo egosintónico de las redes sociales en el mundo de los medios. ¿Qué es esto de lo egosintónico? Bueno, uno en la red social al que no le gusta lo borra, ¿no? Si uno no puede argumentar, que es lo que muy a menudo sucede, le pone jaja, jiji, sos un no sé qué, y listo, se insulta. El argumento es lo de menos, la cuestión es cómo herir al otro, cómo ponerlo en ridículo,
Las redes sociales son una cloaca desde el punto de vista, más allá de que ciertamente son un enorme espacio de comunicación posible y efectivo, y que desde ese punto de vista todos lo utilizamos de una manera que nos es útil, pero desde el punto de vista de la argumentación, es el final del argumento, la argumentación es lo que menos importa. La cuestión es quién insulta más fuerte, ¿no es cierto?, quién dice algo más impactante, quién tiene más seguidores, ¿no es cierto?, bueno, hay ejércitos de trolls pagados, es decir, cosas que son realmente pasmosas, digamos, desde el punto de vista del manejo, entonces, de la opinión a partir de una condición nueva, que es que a nadie le importa si lo que se dice es cierto o no, sino lo que importa es que yo le gane al otro, diciendo que las cosas son como a mí se me ocurren. Y se terminó, ¿no? Si a Nisman, ¿no es cierto?, se suicidó, ¿no es cierto?, o fue asesinado, bueno, esto es algo que se discute las más de las veces en términos de lo que cada uno quiere. Según, ¿qué me conviene a mí? ¿No? ¿Me conviene que lo hayan asesinado? Bueno, entonces lo asesinaron. Es en esos términos que se da la discusión, ¿no? No tiene nada que ver con peritajes, donde el peritaje que se va a hacer ahora sobre Maldonado la hizo los peritos de la Corte Suprema, y que dijeron que aquello había sido un suicidio, y que ahora, 3 años y medio después, al estilo redes sociales, la Corte Suprema dice que no dijo lo que dijo, no dice que ellos no mandaron a hacer el peritaje que la Corte Suprema había hecho. Bueno, una cosa que solo en esta época podría pasar. No, solo en esta época puede pasar algo tan escandaloso como que la Corte Suprema de la Nación diga que no mandó a hacer el peritaje que mandó a hacer. Y que eso pase, bueno, una cosa más de las condiciones en que en la varaunda de mensajes todo pasa. Cualquier cosa puede pasar. Total, mañana ya nadie se acuerda, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿qué quiero yo? No qué pasó. ¿Qué nos importa lo que pasó? Ya todo el mundo tiene decisiones acerca de Maldonado en estos días en que estamos, ¿no es cierto?, en medio de una espera que tiene que ser, espera de saber efectivamente qué ha pasado, pero uno ve a algunos periodistas desesperados por mostrar, ¿no es cierto?, cómo los cuerpos bajo ciertas condiciones de temperatura pueden estar 78 días debajo del agua sin tener modificaciones importantes. Gente que no tiene la más pálida idea de nada lo que dicen eso. No han estudiado biología, ni han estudiado medicina, ni han estudiado cuestiones forenses, no han estudiado nada, ¿no? Pero, sin embargo, están trabajando, digamos, ¿no? Y la sociedad hoy acepta esas cosas, ¿no? A ver si me explico. Es decir, obviamente todos tenemos ideología y tenemos derecho y necesidad de tenerla. No hay nadie sin ideología, ¿no? Los más ideológicos son los que creen que no tienen ideología. Esos sí son esclavos de su propia ideología porque ni siquiera la reconocen. Pero, digo, ideologías tenemos todos y no está mal tenerla. Ahora, una cosa es tener ideología y otra cosa es decir, las cosas son como mi ideología me dice. Y antes de que hayan ocurrido yo ya sé lo que son, ¿no? Son lo que yo quiero, ¿no? Y en las redes sociales las cosas son lo que yo quiero. Y al que diga otra cosa, lo saco. Lo insulto, se terminó, no tengo nada que argumentar, no tengo que esperar pruebas. No se necesita esas cosas. Hoy la discusión llega a niveles ramplones insólitos, ¿no? El otro día veía el argumento de que se supone que el hermano de Maldonado había ido a lo de Moro, según parece fue para conseguir firmas que tenían que ver con... Pero que eso deslegitima cualquier referencia de la familia, que es la familia. ¿Quién se va a ocupar más de querer al que ha desaparecido que su familia, ¿no? ¿Quién es ese para hablar de su hermano si es un irresponsable que anda yendo a festivales? Se pone en los tweets, y eso es un argumento en esta época, eso es un argumento, ¿no? Es de una bajeza, pero patética, ¿no? Una cortedad intelectual inaudita, ¿no? Y sin embargo, los argumentos de la discusión política en las redes son esos, si vos estuviste ahí, no, vos sos peor, no, vos sos... Es un nivel insólito, donde... No, insisto, no hay referente, no hay ninguna verdad que buscar, se trata de qué quiero yo. Yo digo que esto es así, vos decís que otra y listo, y ya discutimos, no sabemos cómo es, pero ¿qué importa que no sepamos? Lo que importa es lo que yo quiero, ¿no? Bueno, esto es esta desaparición de lo real, en que lo único que se hace es tomar partido, está totalmente establecida hoy, ¿no? Entonces es un régimen de incomunicación total, ¿no? Y lo voy a distinguir de otros dos regímenes. Uno, el de la ideología, precisamente. Ideologías existieron siempre,
discusiones ideológicas han existido siempre, enfrentamientos ideológicos han existido siempre, pero se suponía que la ideología tenía que tener relación con un mundo objetivo externo, o sea que uno tenía que dar razón de los hechos para afirmar si su propia ideología valía. Hoy en día eso es lo que está desplazado, ¿no? No importa si objetivamente las cosas son así o no, es lo que yo quiero, ¿no? Las cosas tienen que ser como yo quiero y se acabó, digamos, no hay nada que discutir de cómo son efectivamente porque son como yo digo. Y la otra es la noción de inconmensurabilidad de Thomas Kuhn, que algunos conocerán en teoría de filosofía de la ciencia, que Kuhn muestra que entre dos paradigmas de la misma ciencia, y está hablando de ciencias físico-naturales, física, entre un físico y otro físico, digamos un relativista y un cuántico, o entre un relativista y uno que trabaje con la mecánica clásica newtoniana, no se entienden. Y por tanto toda discusión entre ellos en algún sentido es estéril porque los argumentos que cada uno tiene, lo que son buenos para uno no son buenos para el otro porque tienen fundamentos distintos y criterios diferentes. Esto hace que haya inconmensurabilidad, es decir, no haya una medida en común para cada uno de ellos para, digamos, decir quién tiene razón. Y por tanto haga que las discusiones sean en algún sentido inútiles, bueno, hay algún automóvil que está, ¿será de acá el edificio? Parece que es de acá. Bueno. Es de afuera. Bueno, ahora hace menos ruido cerrando la puerta. Vamos a continuar, entre tanto se va cerrando el ruido. Bueno, decíamos, pero para la noción kuhniana, para la noción de Kuhn, entre uno de los que discute y el otro que discute, hay argumentos que cada uno usa, aunque el otro no los comparta, se utiliza argumentos, y hay referencia a datos, o sea, hay una discusión en relación con los datos. Puede ser que dos personas de paradigmas diferentes no interpreten igual los datos, no los interpretan igual, pero en todo caso está la exigencia de ir a ver los datos. En cambio hoy esa exigencia ha desaparecido, o sea que ya la noción de inconmensurabilidad que mostraba que dos discursos distintos son muy lejanos, está muy superada por esto es mucho mayor, bueno, ahora podemos hablar más bajo, es mucho mayor que la noción de inconmensurabilidad, la que se da ahora con la posverdad, porque ya no hay referencia a datos, ¿no? Los datos no importan, los datos los inventamos, ponemos lo que se nos ocurre, o directamente practicamos la supresión, el insulto, lo que sea respecto del otro, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que esta época de inflación simbólica ha determinado. E insisto, es un régimen de incomunicación total, porque cada uno de nosotros dice lo que se le ocurre, el otro dice lo suyo, y de eso obviamente no puede salir absolutamente nada, porque no hay la menor intención de escuchar, o de aprender, o de saber qué es lo que efectivamente ha pasado en alguna situación, ¿no? Entonces, estamos en el abandono del conocimiento objetivo y de cualquier exigencia epistémica. Cuando digo conocimiento objetivo, digo relativamente objetivo, nunca ha habido conocimiento objetivo puro, pero el abandono de la idea de conocimiento como someterse a ciertas reglas para poder saber qué es lo que efectivamente sucede en una situación. La exigencia epistémica entonces prácticamente nula, no se necesita haber estudiado nada para poder hablar. El hablemos sin saber es una regla del mundo periodístico actual. Cuanto menos sabes, más hablas, digamos. Y todo esto fuertemente afectado por el vértigo informacional y un deseo cada vez más descontrolado en esta época llamada posmoderna, es la época del neonarcisismo, y es la época entonces donde de alguna manera todos buscamos que las cosas sean lo más cómodas posibles para cada uno de nosotros, y lo que nos incomoda lo quitamos y listo, digamos. No es una sociedad que soporta bastante poco actualmente la contrariedad, el dolor,
y la angustia, y en todo caso trata de taparlos si los padece, ¿no? Y entonces el principio de realidad está en esto que hemos dicho parcialmente abolido, ¿no? El principio de realidad freudiano, no se trata de adaptarme a cómo son las cosas, sino que yo diga que las cosas son como yo quiero que sean, ¿no? Por eso estos se dan en sujetos como los actuales, en donde la espera para la satisfacción, propia de Freud también, la necesidad de espera para satisfacerse es un rasgo de salud mental. Hoy en día está fuertemente afectado eso, y las adicciones y las relaciones sin intensidad ni compromiso son las formas de alguna manera, cubrir a menudo el vacío de sentido, digamos, y también la necesidad de satisfacción permanente, ¿no? Por supuesto estoy hablando en términos tendenciales, insisto, esto no significa que no haya gente que piense muy distinto a esto en la sociedad actual, pero quiero decir, es la tendencia histórica más densa en relación a la comparación de la cultura actual con otros momentos históricos, ¿no? Entonces, para cerrar, la posverdad garantiza la primacía del individuo, porque la posverdad implica que yo no tengo por qué atender lo que piensa el otro ni cómo son las cosas. Si me basta mi propio mundo, me basta mi propio deseo, me basta mi propia posición, y no necesito que ningún otro, ni siquiera explicársela a nadie, ¿no? Basta con simplemente tirársela en la cara, ¿no? Y entonces hay una especie de retorno al no reconocimiento del lazo social. En este lugar, en este punto de no reconocimiento del lazo, la posverdad se liga a lo que hablamos en la primera parte de la charla. Es decir, la posverdad es una cierta forma del retorno a la idea de individuo presocial, ¿no? Un individuo que efectivamente vive en su propio mundo, como Baudrillard ha planteado en algunos de sus escritos, ¿no es cierto? Vivimos dentro de una especie de escafandra enorme, cada uno en la suya, y que esto implica prácticamente dejar el lazo social a un costado, ¿no? Y esto está ligado a la fantasía del goce perpetuo, ¿no? Que Bellman, en un libro que se llama El hombre sin gravedad, y cuyo subtítulo es Gozar a cualquier precio, que está editado por esta universidad, a mí me lo dieron aquí allá por el año lejano de 2005, Bellman, que es un psicoanalista lacaniano contemporáneo, plantea ese síntoma contemporáneo, ¿no? El gozar a cualquier precio, y el goce a cualquier precio implica precisamente una especie de condición narcisista enormemente autocentrada, ¿no? Bueno, ciertamente no son demasiado optimistas estas conclusiones, pero estamos en un mundo en que esto está vigente, por lo menos es mi impresión, es lo que vamos a charlar o discutir con ustedes en la medida en que lo quieran, pero digo, hay que tratar de ser lo más lúcidos posible sobre las condiciones de lo existente para poder, en todo caso, revertirlas, si es que nos parece que vale la pena revertirlas, ¿no? Quiero decir, por lo menos aquellos que creemos que la atención a ciertas formas de objetividad, a cierto respeto por los datos y a cierto respeto por la argumentación, es algo necesario a la convivencia, bueno, tenemos que advertir que esto hoy no pasa por su mejor momento, digamos, y en todo caso, advirtiéndolo, poder establecer, bueno, qué estrategias, qué tipo de acciones se pueden tomar para buscar restituir hasta algún punto la argumentación racional, ¿no es cierto?, el cara a cara, ¿no es cierto?, y el compromiso con la propia palabra, que de alguna manera este estilo que provocan las redes sociales, donde no todos actúan como hemos dicho, pero muchos sí, digamos, puedan dejar de ser lo dominante en el mundo de la vida social, en el mundo público, en la discusión de modelos de país, porque si la discusión de modelos de país que tenemos hoy se da en ese nivel, es que hemos descendido muy mucho, ¿no? En un país que alguna vez ha sido un país ilustrado, en el buen sentido, digo, de la palabra, también en el malo, porque se perseguía a los no ilustrados en nombre de la ilustración, como se hizo en nombre de la escuela sarmientina y con la campaña del desierto, renovada en estos días, digamos, de maneras adecuadas a los tiempos, ¿no?, convirtiendo mapuches en terroristas, digamos, pero ciertamente hemos sido un país que ha tenido una condición cultural importante, fuerte, consolidada, y ojalá seamos capaces de recuperar esto como parte del debate de qué país queremos, qué sociedad queremos para nuestro futuro. Muchas gracias.
muchas gracias. Roberto. Vamos a pasar ahora, si les parece, a preguntas, diálogos, cuestiones que hayan quedado pendientes a propósito de lo que acabamos de escuchar. Sí, yo quería hacer una pregunta, doctor. Ahí no. Quería saber a su criterio cuál sería algún ejemplo o forma para. Usted hablaba de que ahí queremos, pero a veces no podemos hablar de ese tema porque todos estamos metidos en esa posverdad. Bueno, es complicado, ¿no? Yo creo que hay que pensar, no tengo yo soluciones para eso, pero sí se me ocurre que primero tenemos que tener agentes colectivos, es decir, sujetos colectivos, ¿no? Es decir, plantearse esto a partir de organizaciones sociales, a partir de organizaciones académicas, es decir, tratar de ir planteando el debate para, por ejemplo, alguna vez yo he hablado con algún diputado, pero bueno, no se ha hecho, la cuestión de regular los comentarios en los diarios electrónicos, que son iguales a las redes sociales, ¿no? Los comentarios en los diarios electrónicos son verdaderamente insultativos muy a menudo, ¿no? Y incluso se hacen campañas con esto, y algunas claramente organizadas, ¿no? De poner, 20 comentarios en contra alguien y dejarlo despedazado. Yo creo que se pueden hacer algunas, y se va a tener que hacer, ¿no? Algunas formas de regulación legal de Internet en general, ¿no? Es una extraordinaria, herramienta Internet, pero una herramienta realmente muy múltiple que, por ejemplo, los derechos de autor los afecta mucho y hay que ver cómo se los reconoce de una nueva manera. Ciertamente ya no se puede volver a la vieja manera de que no se pirateen las cosas, porque, es obvio que Internet puede recuperar cualquier cosa que haya. Entonces, pedir que no se suban a Internet es por una prohibición imposible. Creo que entonces se va a tener que cobrar de otra manera los derechos, pero de algún modo hay que hacerlo. Mucha gente, esto que no suene, espero que no sea, nadie lo vea como un consejo, mucha gente, yo en cursos de posgrado que doy, y a veces hasta profesores universitarios, es bastante patético que ocurra, copian cosas de Internet y las mandan como propias, ¿no? Ya hay, por ejemplo, la Flaxo Ecuador tiene un copiómetro, ¿no? Es que usted mete cualquier trabajo y si tiene más del 15% de palabras repetidas con algo que existe por ahí, automáticamente le sale Pepe, rojo, afuera, ¿no? Este es un plagio, ¿no? Ahora podemos acceder a cualquier texto, pero también podemos copiar textos. Hay que ver cómo se detecta y se sanciona esto. O sea, creo que estamos ante una condición tecnológica muy nueva y difícil de manejar, pero que tenemos que pedir que tanto desde el punto de vista de las reglas sociales de uso como desde el punto de vista jurídico se vaya configurando determinado tipo de exigencias. ¿No? Que no sea simplemente, cada uno acá dice lo que le viene en gana, insulta, ataca, ¿no? De hecho, Facebook, por ejemplo, no publica todo lo que hay, publica lo que ellos, acorde a la letra chica que tienen, permite, y esto hace que a veces ciertas cosas no las acepten. Por supuesto, el que está en Facebook puede decir, pero ¿por qué no aceptan esto? Debieran aceptar otra cosa. Lo cierto es que Facebook debiera estar, a su vez, regulado externamente, no solo por Zuckerberg y sus amigos, que es el inventor de Facebook, sino por algún tipo de regulación internacional. Y yo creo que hay que tender a eso, no para bajar los niveles de libertad, ¿no? Sino para exigir ciertas formas de ejercicio del uso, ¿no? Que puede ser simplemente lúdico, que puede ser no solo para argumentar, porque no solo de argumentar vivimos y hay cosas también más divertidas, pero ciertamente para no, vivir del ataque al otro, ¿no es cierto? Y permitir cualquier forma de no argumentación y demás. Así que a mí me parece que tenemos que tener expertos en todas estas cuestiones electrónicas y en base a su consejo y poder establecer ciertas reglas que vamos a tener que ir buscando. Por un lado, que socialmente sean atendidas como reglas de uso social y por otro lado, posibles consecuencias jurídicas también, ¿no? Bien, el micrófono está por ahí. Allá, pasáselo acá.
Hola. Sí, yo lo que quería preguntar, profesor, era en relación al tema de la existencia de un sujeto presocial o a esta teorización que es tan antigua como la misma modernidad, podríamos decir, como bien usted señaló en el caso de Rousseau, y tan antigua como la modernidad o sus críticos es también la denuncia respecto de este carácter presocial del sujeto. Pensaba en el Marx de la crítica a la contribución de la economía política, que habla de las Robinsonades, es decir, de que este individuo presocial en la modernidad fue instalado también como un mito de origen de la misma modernidad. Pero en esa misma modernidad existieron fuerzas teóricas, fundamentalmente las del marxismo, que pudieron dar cuenta de este modo tan creativo, ¿no? Y mostrando cómo ese individuo presocial es justamente un mito. Me parece que en la actualidad estamos ante el problema de que por ahí teóricamente todo lo que circula sobre la posverdad y todo este refrito, digamos, que no tenemos las mismas herramientas o esa misma creatividad teórica del siglo XIX, eso me parece. Bueno, que podemos hablar de los signos, de la inflación de los signos, de cómo caracterizar el capital financiero, podemos citar a Jameson, pero no teóricos como de la fuerza que nos ayuden a hacer esta denuncia de una forma ofensiva también. ¿Se entiende lo que digo? O es lo que tenemos que construir entre todos, eso me parece. Gracias. Bueno, no todos los días tenemos un Marx, ¿no? La verdad que sería bueno tener cabezas suficientemente brillantes, ¿no? Hoy para pensar esto, pero tomo lo que dices simplemente para hacer casi un excurso, que es, habemos muchos que de diversas maneras estudiamos esto llamado posmoderno hace mucho tiempo, ¿no? Yo escribí un libro sobre eso que se fue publicado en el año 90, imagínate, hace 27 años. Sin embargo, son las derechas las que han sabido tomar la idea de la cultura actual neonarcisista y demás desde el punto de vista de cómo hace su publicidad política, ¿no? Yo creo que es evidente que hay toda una versión de esto de que las fotos hay que sacárselas con gente, ¿no es cierto?, de que hay que aparecer siempre haciendo todos juntos, etcétera, etcétera, que son versiones que, bueno, un publicista como Durán Barba no es ningún improvisado, él fue el director de la Flaxo del Ecuador en los años finales, comienzos de los 80, estudió en Mendoza, donde soy yo, y en esa época era una persona de izquierda. Por eso cuando él quiere se dice que, bueno, que él ha sido discípulo de Dussel o cosas por el estilo. Dussel le dijo que, en fin, que no le agradecía precisamente esa referencia. Pero quiero con esto indicar que conoce muy bien las culturas alternativas, anticapitalistas, y utiliza con habilidad esto, y por otro lado utiliza muy bien todas las nociones posmodernas de una subjetividad light, en la cual la apelación afectiva está por encima de la apelación intelectual, y donde entonces, bueno, que todo se soluciona en una foto donde yo estoy al lado de 3 o 4 personas, ¿no? El gobernador de mi provincia pone vallas para cada una de las actividades que hace a 2 cuadras, ¿no? No se puede entrar a ningún lugar donde él esté, salvo los de su propio partido, eso sí pueden entrar, pero los demás no. Y sin embargo en las fotos de campaña ahora está siempre rodeado de gente, siempre dándole la mano a alguien, abrazando a alguien. Nunca nadie lo ve abrazar a nadie, ¿no? Que no sea digamos, ¿no? A un trabajador o algo por el estilo, pues no quiere ni verlo, digamos, ¿no? Sin embargo, la publicidad desaparece así. Y eso está bien pensado, digamos, acorde a una cierta tendencia de la época, y no ha habido, en cambio, de parte de versiones del pensamiento crítico, algo por el estilo, aun cuando yo diría que la campaña que el FIT ha hecho en mi provincia, yo no pertenezco a esa organización, pero ciertamente debo decir que ha sido muy puesta en ese registro,
Y yo creo que va a ser una campaña exitosa. Por supuesto, uno puede discutir si ideológicamente la izquierda trotskista tiene que imitar a los estilos posmodernos y al estilo casi de campañas del PRO, no lo sé, pero lo cierto es que la candidata a senadora por Mendoza, Delfín, aparece en las fotos casi como una especie de santa, ¿no? Con una especie de luz atrás que prácticamente produce un efecto, ¿no es cierto?, de luz alrededor que es muy parecido al de las estampitas, ¿no? Y dice abajo, tu voz, chiquitito en el Congreso, ¿no? Tu voz, ¿no? Bueno, eso está muy bien hecho acorde a lo que es la cultura actual. Por supuesto, lo puede discutir desde la ideología si es mejor o peor, pero en todo caso es muy efectivo. Por eso funciona acorde a los estilos de la época. Y eso es algo que los sectores críticos en general, es decir, los que no son la clara derecha en la Argentina, hemos hecho bastante poco, ¿no? Así que retomo lo que dice, ¿no? Nos falta a nosotros hacernos cargo de las condiciones de la época y ciertamente a veces, aun cuando las hayamos estudiado, no hemos sido capaces de ponerlas a andar desde el punto de vista de sus efectos prácticos, ¿no? Bien, el micrófono por acá. 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 Adelante. Bueno, un poco para pensar esto de revertir esta posverdad y esta nueva construcción de sujeto y encadenamiento de sujeto que se está tomando fuertemente hoy en la actualidad. Nosotros tenemos un rol protagónico en eso, como futuros psicólogos. Tanto como pensar herramientas para poder revertirlo desde nuestro lugar y también un poco poner énfasis que si bien cada cual en su sector, en los lugares cooperativos, los lugares de movimientos sociales, se da esto de respetar, de poner acuerdos, de superar el enojo y la diferencia para encontrar acuerdos y poder ir, se ve en el encuentro de mujeres, por ejemplo, entre otros casos. Si bien cada cual con sus diferencias se viene dando, no de la lógica no liberal, ni en los lugares donde eso no se pone en materia crítica, pero muy poquito se va dando, es bueno rescatar esos espacios también. Y en cuanto a nosotros, nuestro rol, como poder tomar esos lugares donde uno viene de un chipero, entra en lugares cooperativos y empieza a verse la mirada del otro como un igual, donde su voz también vale, eso hace un cambio en la subjetividad. Encontrar un espacio cooperativo que te mantenga como un igual, o en los lugares, como en los movimientos sociales. O de contención que se viene dando, como en el encuentro de mujeres, o como en la marcha por Santiago, donde distintas miradas se ponen de acuerdo en algo, o la marcha del orgullo gay, todo el mundo, se viene viendo, si bien se ha tapado, no se ven los medios de comunicación, pero se ven en las calles. Chiquito, pero suele tener efecto en el otro. Chiquito, pero suele tener eso. Y nosotros, como psicólogos, ¿cómo podemos pensar en utilizar esas herramientas que están más o menos hoy a la mano, de alguna manera de decirlo, para poder reconstruir nuestras prácticas, siendo que estamos siempre trabajando sobre materiales que ya se vienen dando y por ahí las problemáticas sociales se van dando por fuera de la currícula, en espacios donde mismas organizaciones sociales, mismas organizaciones estudiantes piensan cómo podemos trabajar las otras problemáticas que parece que no quieren que las veamos. No sé si se entiende la idea. Bueno, obviamente que estoy hablando de una condición cultural mayoritaria, de ningún modo exclusiva, y esto no implica que no haya cuestiones alternativas, ¿no? Hay movimientos sociales y además hemos tenido en América Latina, cada uno puede tener juicios distintos sobre ellos, pero en cualquier modo gobiernos que no eran los que Washington quería, para decirlo de algún modo, ¿no? Por la negativa, porque si uno lo dice por la positiva, cada uno puede discutir mucho al respecto, pero en América Latina ha estado lleno de gobiernos que Washington no quería tener, digamos, ¿no? O sea que
hay voluntades colectivas a pesar de estas condiciones de la época. Yo no quiero entonces señalar que no exista esa posibilidad, es más, la ha habido más que en otras épocas, porque al estilo viejo de creencias duras respondía también el autoritarismo dictatorial, que hoy no es utilizable de una manera tan directa como antes. O sea que también las derechas son menos autoritarias de manera frontal por ahora. Espero que ojalá siga así, ¿no? Hay represión hoy, esto es evidente, pero por cierto, la de la dictadura militar era algo incomparable, digamos, como plan sistemático de eliminación, ¿no? Entonces, aún por condiciones como las que hemos señalado, hay voluntad social en los movimientos sociales, hay voluntad política, en ciertas formas de agregación colectiva de la época que sigue siendo muy interesante, ¿no? Probablemente sí son menos radicales que en otro tiempo, por ahora también estamos hablando de este tiempo histórico, de dentro de 20 años que haya, no tengo la menor idea, pero digo, por ahora, que en todo caso cuando yo digo que tienen que ser capaces de advertir cómo es la subjetividad mayoritaria de este tiempo, ¿no? En el sentido de no desconocer eso, porque en la medida que uno lo desconozca, lisa y llanamente, bueno, los efectos de quienes sí lo reconocen, como sucede con un publicista como es Durán Barba, bueno, logra tener efectos que para ellos son positivos, ¿no? Obviamente nosotros tenemos otras ideologías y no vamos a repetir el tipo de subjetividad que ellos quieren, pero efectivamente tampoco podemos desconocer la existencia de eso, ¿no? Y hay un ida y vuelta complicado que hay que tener en cuenta. Por supuesto que reforzar lo simbólico tiene que ver con lo que decías y que aquello que hace coherente un movimiento político o un movimiento social tiene que ver con una palabra reconocida en la cual hay compromiso, etc., ¿no? Es decir, que esto que estoy señalando, pero de cualquier modo, ¿no? Una diferencia muy grande que tienen los actuales movimientos con los de otra época es que los actuales están más ligados a lo específico, ¿no? El movimiento de mujeres, el movimiento de derechos humanos, el movimiento ecologistas, etcétera, etcétera, lo cual los hace, digamos, plantea más o menos la contradicción que hay entre Foucault y Marx, ¿no? Los hace más ligados a una problemática específica en la cual entonces ese sector reivindica de una manera muy ligada a su propio cuerpo, a su propia práctica y por lo tanto muy militante, muy consecuente, pero también tiene ciertos problemas para advertir cómo trabajar en lo político estructural, ¿no? Es decir, son reivindicaciones singulares, ¿no? Que operan exigencias al Estado, pero que no pretenden tomar el poder del Estado. En todo caso, tienen que estar metidos en otro movimiento en relación con un partido político, lo que sea, para poder aspirar a eso, ¿no? En otra época, los movimientos sociales tenían menos peso y las nociones eran siempre universalistas abstractas, en el sentido de decir, queremos nosotros todos los que estamos acá tal tipo de política estatal y vamos a seguir tal tipo de lógica partidaria, ¿no? Es un tema larguísimo por sí mismo de teoría política, pero ciertamente todo lo que he dicho no implica de ninguna manera que estemos en un tiempo de pasividad política, ¿no? No es así, si bien es un tiempo menos radical quizá que otras épocas, en algún sentido, ¿no? En otro sentido, esto del acercamiento a las problemáticas específicas es más rico ahora que lo que haya sido en otro momento, ¿no? Bueno, ahí está. Dale, ahí tenés el micrófono. Yo quería preguntarle si este proceso de evolución que estamos sufriendo, ¿usted lo vería venir, habría indicio o es un proceso cíclico? Yo pensé en mi prioridad que tal vez no podíamos retroceder tanto, pero creo que vamos a retroceder que me sorprende. Por eso quería escuchar su opinión. No, yo creo que esto es efecto de las actuales tecnologías, sobre todo, ¿no? Tiene mucho peso las nuevas tecnologías y me parece que en eso no hay vuelta atrás. Por supuesto se puede establecer regulaciones a las tecnologías, pero van a seguir existiendo, ¿no? Así que yo creo que lo que hay que hacer es, como actores sociales, un poco en torno a lo que también preguntaba nuestro colega hace rato, es ser actores en el sentido de establecer
alguna discusión pública en torno a estas cosas, ¿no? Ir proponiendo que haya una discusión pública, es decir, que pueda llegar el momento en que alguien se avergüence de este tipo de usos, cosa que por ahora están de los más felices. Los que nos tenemos que avergonzar somos nosotros, los que pretendemos argumentar, ¿no? Que somos anticuados, somos no sé qué, pero me parece que tiene que haber una discusión pública sobre esto de la posverdad, sobre los usos de las redes, sobre los comentarios de los diarios electrónicos. Tenemos que poner eso en el tapete, cosa que no se ha hecho. Yo no he escuchado, no he leído nunca un artículo completo que hable del tema de los diarios electrónicos. ¿No? Yo lo he dicho en algún lado, no sé, pero otros lo han hecho, Horacio González lo ha dicho alguna vez, pero a ver, alguien que diga, bueno, este es un tema que vamos a darle duro a esto porque no puede seguir ocurriendo, no lo he visto, ¿no? Yo alguna vez quise enjuiciar a la gente de un diario por lo que habían puesto debajo de una noticia en una participación mía, y no hubo cómo. No hubo cómo porque no se hacía responsable nadie. Es decir, bueno, que se haga responsable el que hizo el comentario. No, el diario no va a decirle a usted quién es el que hizo el comentario. Ah, bueno, entonces el responsable es el diario. No, el diario no es responsable de ¿no es cierto?, de lo que dicen ellos son responsables de lo pero nosotros somos responsables de publicarlo y no se lo vamos a decir. Una cosa infernal que demuestra que hasta ni siquiera nadie se hace responsable judicialmente de nada. Se puede decir las cosas más brutales, o más injustas, más falsas, o más insultativas sin ningún problema. Ahora, si hay una reacción social, eso va a tener cierta mengua. Y si hay una reacción jurídica, más todavía. Ahora, tenemos que hacerlo, ¿no? Es un trabajo, una tarea. Si no hacemos nada, creo que el efecto del avance tecnológico, entre comillas, va a seguir siendo deteriorante, ¿no? Bueno, ¿alguna inquietud más? ¿Alguna pregunta? Quería hablar a mí me sorprende mucho la alienación que hay respecto a estas tecnologías nuevas, la alienación. Hay una imagen que veo bastante últimamente que es un padre llevando un cochecito, pero mirando el celular y me choca hablar de lo fuertísimo. Digo, ¿hay algún punto de reversibilidad respecto a estas tecnologías que alienan tanto y estas políticas que utilizan el anarquismo y esta imagen religiosa? Quiero decir, ¿cómo pensar una crítica para eso a nivel generalizado? Es difícil que haya una reversión, me parece, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hacer, volviendo a lo que le decía aquí al colega, ¿no? Me parece que tenemos que tener una reacción social. Por ejemplo, si hubiera cursos acerca de los efectos del uso del celular, no hay. Yo estoy en la facultad de comunicación y eso no existe. Yo creo que tenemos que imponer la idea de que se requiere educación para el uso de los teléfonos, ¿no? Porque efectivamente el grado de atracción que eso tiene es muy grande. Uno tiene allí acceso permanente a la información inmediata, a los mails, a todo. Bueno, hay una atracción, digamos, entre comillas, natural de eso, ¿no? No es que la gente sea simplemente desidiosa o que no quiera mirar al otro a la cara, pero resulta que es más interesante lo que aparece en el teléfono que la cara del otro, que ya la conozco, etc. Me parece que se quiere poner esto en discusión pública y en base a eso que empiece a no verse bien que alguien esté todo el tiempo con el teléfono, ¿no? Porque hoy no hay nada contraindicado contra eso, más allá de tu opinión o de la mía, ¿verdad?, que nos pueda molestar. La mayoría de la gente ve eso con total tranquilidad, no siente que esté haciendo nada que no esté bien. Entonces me parece que en la medida en que esto aparezca como un elemento de debate, ¿no? Y decir, bueno, a ver, los especialistas dicen que no se puede estar viendo tanto, que tiene tal efecto en la subjetividad, a ver, la Internet es egocéntrica por definición, ¿no es cierto? Es decir, es mucho más cómodo para mí estar frente a la Internet que a la cara de la gente, porque el otro tiene el otro es el otro, o sea, se me impone también con sus propias ideas. En el Internet yo elijo lo que tengo ganas, y el que no tengo ganas de nada lo saco y lo mando para atrás, y chao, no aparece más. Es decir, efectivamente todos vivimos la Internet como un mundo cómodo, ¿no? Sin roces, elegimos, ¿no? Entonces, me parece que hay que insistir en la educación para el uso y que esto debiera ser algo que
aquí se haga psicología y en comunicación, por lo menos, quizá también en sociología, en fin, en otros lugares, pero me parece que en comunicación y en psicología sin dudas, y tal vez también a su manera en ciencias políticas, donde la politología contemporánea se ha vuelto tan insólita y tan insulsa que cree que los sistemas políticos no tienen a los medios como actores importantes. El sistema político es el poder ejecutivo, el poder legislativo, ¿no es cierto?, y los partidos políticos. Y nada más, no son ni los empresarios, ni los medios. Bueno, es insólito, ¿no? Pero eso plantea, ¿no? Yo creo que cualquier politología que estuviera a la orden del día debiera discutir por qué los medios tienen hoy a veces más poder que un ejecutivo. Que un poder ejecutivo, ¿no? Es decir, que efectivamente los medios embarran o levantan la imagen de cualquiera de una manera absolutamente a menudo arbitraria. Por supuesto que a largo plazo esas cosas tienen su límite, ¿no? Los medios no son tan poderosos y en muchos lugares se han ganado elecciones contra los medios, también en Argentina en muchos momentos, pero ciertamente tienen un peso propio muy grande, ¿no? O sea, ganar contra los medios significa que hubo que hacer el triple de fuerza para poder ganar, digamos, porque son muy, muy fuertes. Entonces, digo, me parece que no hay todavía suficiente conciencia teórica de esto, cursos sobre esto, paneles sobre esto, artículos sobre esto que empiecen a poner en orden la cosa. Voy a decir, la sociedad exige debates, ¿no es cierto?, y no interjecciones, ¿no es cierto? La sociedad exige argumentos y no insultos, la sociedad exige racionalidad y no estupidez, digamos, ¿no? Porque muchos de los periodistas, lamento hay periodistas admirables, por cierto, ¿no? Pero ciertos periodistas que son realmente una máquina de repetir la voz del amo, ¿no? Están arrodillados a la voz de lo que alguien le está indicando de arriba y lo van repitiendo interminablemente, ¿no? Y esto se ha hecho costumbre y nadie lo, digamos, si alguien lo critica, dice, bueno, pertenece a tal cosa, no sirve, ya está, ¿no? Entonces, que haya la posibilidad de volver a establecer condiciones para la interlocución, ¿no? Me parece que si en la Argentina seguimos viviendo solamente ¿no es cierto?, del ataque mutuo sin mediación argumentativa, pues obviamente todos tenemos posiciones y podemos estar en total desacuerdo con otros, y hay derecho a que así sea, y está bueno que así sea, el antagonismo, pero siempre y cuando se fundamente, ¿no? O sea, a mí me parece que no hay tematización de esto todavía, ¿no? Falta crear de esto una temática de ciencias sociales y que tenga peso y que haya foros y que luego a partir de ahí llegue a los movimientos sociales, como decía aquí, ¿no es cierto?, hace un ratito esta compañera, etcétera, es decir, que la cosa no quede solo acá adentro, pero por ahora ni siquiera acá adentro está, con lo cual estamos bastante pobres todavía de herramientas, ¿no? Bueno, bien, ¿alguna cuestión más? ¿No? Bueno, cerramos aquí, ya es por otra parte de la hora, continúan las mesas de trabajos libres, a las cuales están todos invitados a asistir, de acuerdo al programa que está también disponible para quien quiera tener un programa, la sala de consejo directivo, continúan las jornadas, ¿no? Y, por cierto, agradecemos nuevamente al profesor Roberto Folari su gentileza de estar aquí con nosotros hoy protagonizando la conferencia central de estas jornadas. Muchas gracias a ustedes también por la